las citas bíblicas. Cuando esté la palabra en la pantalla me dicen amén. 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 Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entra ni sale. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. La palabra de Dios nos muestra a Josué liderando el pueblo de Israel. Josué fue el hombre escogido por Dios para reemplazar a Moisés. Moisés fue el encargado de dirigir el pueblo en su salida de Egipto. Fue el encargado de dirigir el pueblo en su paso por el desierto. Y debido a algunas cosas del carácter de Moisés, no pudo pisar la tierra prometida. Cuando muere Moisés, queda Josué como líder del pueblo de Israel. Pasan el Jordán y van rumbo a la tierra prometida. Y el primer obstáculo que encuentra Josué y el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida es una nación llamada Jericó. Fue la primera nación que encuentran en su camino hacia la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida era necesario derrotar al pueblo de Jericó. El pueblo de Israel requería derrotar al pueblo de Jericó para proseguir hacia la tierra prometida. Fue el primer enemigo a vencer. Fue la primera nación que el pueblo de Israel tenía que vencer para seguir su camino hacia la tierra prometida. Y siempre dicen por ahí que la primera impresión es la que vale, ¿verdad? Y era la primera vez que el pueblo de Israel se iba a enfrentar en una verdadera guerra ante una nación. El pueblo de Israel venía de ser esclavo en el pueblo de Egipto. Después vino de un proceso por el desierto. Entonces, ellos no tenían la mente de guerrero. Ellos no tenían la mentalidad de un soldado. Ellos no tenían la mentalidad suficiente o necesaria para dar ese primer golpe en batalla, esa primera victoria, porque ellos venían con una mente de esclavos. Por eso ustedes ven en la escritura que cada vez que el pueblo de Israel tenía un inconveniente, tenía una prueba, pasaba por algo difícil en el desierto, inmediatamente recordaban a Egipto. Inmediatamente decían: ay, recuerdo la comida de Egipto, recuerdo cómo vivíamos en Egipto. Estaban esclavizados, Dios los libera, pero cada vez que tenían una circunstancia difícil, su mente volvía a Egipto. Entonces tenían una mente de esclavos. Todavía tenían esa mente de esclavos. No sé si ustedes han escuchado por YouTube o por diferentes redes la historia de los elefantes. Los elefantes son uno de los animales con más fuerza en el reino animal. Y resulta que los elefantes
desde que están pequeños en los circos o en los zoológicos, les ponen una cuerda a su cuello y los amarran a una estaca. Cuando ellos están pequeños, las fuerzas no le da para liberarse de la estaca, todavía no tienen fuerzas, y van creciendo y todos los días están ahí amarrados, todos los días ahí amarrados. Cuando ellos llegan a su edad adulta, ellos ya tienen la suficiente fuerza para romper esa estaca, para liberarse, pero ya su mente está esclavizada a ese lazo y a esa estaca y ya ni siquiera lo intentan. Así estaba el pueblo de Israel. En esa situación estaba el pueblo de Israel. Tenían todavía su mente en Egipto, tenían una mentalidad de esclavitud y llegan a enfrentarse a una nación que se llama Jericó. Ahora, ¿cómo era Jericó? Jericó era una nación famosa por sus muros de contención, por sus muros de defensa ante los enemigos. Dicen algunos teólogos que el muro principal de la ciudad de Jericó tenía 2 metros de ancho por 4 de alto. 2 metros de ancho por 4 de alto. Que tenía un segundo muro que medía 1 metro de ancho por 3 de alto. Y aparte tenía 2 refuerzos en muros de piedra de 12 metros de alto. O sea, humanamente era imposible traspasar los muros de Jericó. Humanamente era imposible traspasar los muros de Jericó. Y el encargado de liderar el pueblo en esa jornada era un hombre llamado Josué, el mismo que Dios le dice: esfuérzate y sé muy valiente. El mismo que Dios le dice: y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra le dio el Señor a Josué empezando su liderazgo. Y era una palabra que él requería para enfrentar cada prueba. Y es una palabra que usted y yo requerimos todos los días de nuestra vida, para enfrentar nuestro diario vivir, para levantarnos cada mañana y no se apartará de nuestra boca este libro de la ley. Eso no era solo para Josué, es para ti y para mí. Entonces, esos muros de Jericó eran imposibles humanamente de derribar. Imposible. Y dice la palabra en el texto que acabamos de ver que a causa de los hijos de Israel la ciudad estaba como cerrada. Y esa era la situación de Josué en ese momento. Un mandato del Señor: ve con el pueblo y vence a Jericó. Y Josué va y mira esos muros, estudia esos muros, analiza la ciudad, y esa era la situación de Josué en ese momento. Yo le pido que me acompañe al capítulo número 5. Capítulo número 5, verso número 13. Solo vamos a leer un primer renglón. Dice: estando Josué cerca de ¿qué? De Jericó. Josué estaba cerca de Jericó. Josué estaba obsesionado por Jericó. Josué no hacía más que pensar en Jericó. ¿Cómo vamos a tumbar esos muros? ¿Cómo vamos a penetrar la ciudad? Es la primera guerra que tenemos. Es la primera vez que vamos a ir a batalla. Es la primera vez que nos vamos a enfrentar y nos tocó con uno de los enemigos más poderosos, más grandes. ¿Cómo lo voy a hacer? Josué de noche se acostaba pensando en Jericó. Se levantaba pensando en Jericó. Iba a comer y decía: ¿cómo vamos a vencer a Jericó? Y tal vez así hemos venido a este lugar hoy, pensando en nuestro Jericó. He titulado este mensaje de esclavo a guerrero. Se me ha olvidado el título. De esclavo a guerrero. Tal vez esa puede ser nuestra situación hoy en día. Si no es su situación, gloria a Dios. Yo siempre les digo, el hermano que diga:
pastor, estoy bien en todo, estoy alegre, estoy contento, todo me está saliendo bien. Gloria a Dios, hermano, por eso oramos. Por eso oramos. Pero si tú también tienes tal vez en tu vida un Jericó, unos muros para derribar, un Jericó que en ocasiones te quita la paz, un Jericó que en ocasiones no te deja dormir, un Jericó que en ocasiones vas manejando y estás pensando en Jericó, vas a comer y estás pensando en Jericó, vas a estar con tu familia y estás pensando en Jericó, vienes a la iglesia y estás pensando en Jericó. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, ¿alzó qué? Si la palabra dice que alzó sus ojos, es como, quiere decir que cómo estaba su mirada, hacia abajo, pensativo, preocupado. Y es normal, yo creo que usted y yo estaríamos igual. Imagínense, muchas veces nos va a vencer algo y nos preocupamos. Ahora, ¿cómo será estar encargado de ir y derribar a Jericó, de destruir a Jericó? Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Josué recibió la mejor visita de su vida. A partir de ese día, la vida de Josué no volvió a ser la misma. A partir de ese día, Josué se empoderó de la presencia del Señor. A partir de ese día, Josué sabía que nada lo iba a detener siempre y cuando caminara en la presencia del Señor. ¿Qué visita recibió Josué? Ese día Josué recibió la visita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le voy a mostrar el porqué. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. Mira lo que le aconteció al apóstol Juan. ¿Ya está en la pantalla? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy ¿qué? Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mire que él fue a adorar al ángel y el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Adora a quién? A Dios. Y aquí en la escritura vemos que la palabra de Dios dice, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová venga ahora. Entonces Josué, ¿qué? Postrándose sobre su rostro en tierra, ¿le qué? Le adoró. ¿Y él se lo impidió? No se lo impidió, porque estaba delante del Salvador del mundo. Delante del Salvador del mundo. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús ante Josué? ¿Cómo se presentó Jesús
ante Josué. Jesús le dice a Josué, dice, nomás como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Jesús no se presentó delante de Josué como sanador. No se presentó delante de Josué como proveedor. No se le presentó delante de Josué para darle una palabra de restauración. Se presentó delante de Josué como el príncipe del ejército de Jehová. O sea, se presentó como un guerrero. Se presentó como un príncipe de guerra, el príncipe del ejército de Jehová, porque esa era la situación específica que estaba viviendo Josué. Jesús sabía que lo que necesitaba Josué era cambiar su corazón de esclavo a guerrero y saber que cuando estamos en la presencia de Dios, no hay muro que nos detenga, no hay Jericó que nos detenga, no hay problema que nos detenga, no hay situación demasiado grande cuando nos movemos en la presencia de Dios. Y hoy Dios quiere que usted y yo cambiemos toda mentalidad de esclavitud. Toda mentalidad de esclavitud, que la cambiemos y que entendamos que usted y yo contamos con el respaldo de Jesús. Contamos con el respaldo de nuestro Salvador. Y la palabra de Dios sigue dando unas pautas a Josué. Lo primero que tuvo que hacer Josué fue alzar sus ojos. Alzar sus ojos. Dice el capítulo 5, verso 13, que Josué, ¿qué? Alzó sus ojos y se encontró con la presencia de Jesús. Hermano, usted y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Usted y yo no podemos tener nuestros ojos puestos en el problema. Usted y yo no podemos mantener nuestra mirada puesta en la crisis. Usted y yo no podemos mantener nuestra mirada puesta en la solución, en el problema, en el momento difícil, en la deuda, en el inconveniente. No, hermano, usted y yo tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí debemos tener nuestra mirada. Cuando usted pone su mirada al suelo, cuando usted decae en su mirada, cuando usted decae en su semblante, cuando su mirada va al inconveniente, nos desviamos de Jesús. Nos desviamos de la fe, nos decaemos. Pero cuando tú y yo mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, cuando tú y yo mantenemos nuestra mirada puesta en el cielo, en la creación de Dios, vemos ese problema más pequeño, vemos esa situación más fácil, y ahí viene Dios y obra por ti y por mí. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y si seguimos mirando la escritura, el Señor le da a Josué una estrategia de guerra. Una estrategia de guerra. ¿Y qué se imagina uno que el Señor le va a decir a Josué? ¿Qué esperaría usted que Dios nos dijera en esa situación? Necesitamos derribar un enemigo poderoso. Necesitamos derribar una ciudad que tiene unos muros poderosos. Y tenemos una visita de nuestro Salvador para darnos una estrategia de guerra. ¿Qué cree usted que nos va a decir? Uno se imagina que le va a decir, bueno, muéstreme qué armamento tiene, con qué contamos, qué armas tenemos, qué armas tenemos, qué artillería tenemos. Déjenme ver los hombres de guerra, ¿cuáles son? ¿Qué tan capacitados están? ¿Quiénes están preparados para escalar esos muros? ¿Quiénes están preparados para disparar las armas? ¿Quiénes van a cubrir las espaldas? ¿Dónde está el croquis de la ciudad? ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Qué ruta de escape hay? Eso es lo que uno se imaginaría
que nos diga a nosotros alguien que nos va a preparar para conquistar el reino. ¿Sí o no? Pero el Señor le dice: preparen los sacerdotes, preparen las bocinas, preparen el arca del pacto, preparen los hombres de guerra, y durante 6 días van a ir y le van a dar una vuelta a la ciudad. Durante 6 días van a ir marchando y le van a dar una vuelta a los muros. Todos los días una vuelta durante 6 días. Todos los días una vuelta durante 6 días. Una vuelta durante 6 días. Los sacerdotes, el arca del pacto, los hombres de guerra, una vuelta diaria durante 6 días. ¿Qué le diríamos usted y yo al Señor? ¿Suena ilógico o no? Que nosotros estemos esperando que, mejor dicho, nos salven hasta los dientes, que nos diga: vaya, denle una vuelta el primer día, otra vuelta el segundo día. Pero Josué obedeció. Josué no cuestionó al Señor. Josué no le dijo: Señor, ¿y eso para qué? Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Necesitamos vencerlos, necesitamos tumbar a los muros. No, Josué no cuestionó. Josué obedeció. Y fueron el primer día y dieron la primera vuelta. Imagínese usted por un momento esa escena: los muros de Jericó en todo su poderío, los soldados de Jericó, todos sus hombres de guerra sobre los muros, esperando en qué momento Israel iba a lanzar el primer ataque. Y empiezan a mirar el pueblo de Israel, por los cuales estaban encerrados, estaban atemorizados, y empiezan a ver que todo el pueblo de Israel empieza ¿qué? A marchar, a dar vueltas. Y el primer día dieron ¿qué? La primera vuelta. ¿Qué habrán pensado los hombres de guerra de Jericó? ¿Cómo se habrán burlado de Israel? ¿Cómo se habrán burlado? ¿Cómo le habrán dicho: eso es lo único que tienen? ¿Eso es lo que tienen para vencernos? ¿Solo marchar? ¿Solo dar vueltas? Y el primer día el pueblo de Israel fue y obedeció al Señor. Y no era una vuelta de 15 minutos. Aquí se ve muy fácil, pero imagínense lo grande de Jericó. Imagínense el calor de Jericó. Y fueron y dieron esa vuelta y obedecieron al Señor. Dieron la primera vuelta y no pasó nada, no pasó nada. Y llegó el segundo día y les dijo el Señor: vamos por la segunda vuelta. Si hubiéramos estado allá, ¿qué hubiéramos hecho? Señor, pero ayer dimos la vuelta y no pasó nada. Hoy otra vez aguantar solo. Hoy otra vez hacer el ridículo allá delante de los soldados de Jericó. No, ellos no cuestionaron. Ellos fueron y dieron esa segunda vuelta. Y así lo hicieron el tercer día, y así lo hicieron el cuarto día, y lo hicieron el quinto día, y nada pasaba. Y lo hicieron el sexto día, y nada pasaba. Pero mire lo que pasó el séptimo día. El séptimo día, el Señor les dijo que dieran 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron el séptimo día? 7 vueltas dieron el séptimo día. Dice la palabra de Dios en el verso 20, Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermano, no se canse de insistir. No se canse de insistir. Si ya diste una vuelta y no ha pasado nada, ve por la segunda. Y si no ha pasado nada, ve por la tercera. Y si no pasa nada, sigue creyendo en Dios. Sigue marchando. Y si tú dices: Señor, pero ya llevo 10 años, Señor, asistiendo a la iglesia, 10
10 años congregándome, 10 años diezmando, 10 años ofrendando, y yo no veo que pase lo que espero. No te rindas, sigue marchando, sigue dando vueltas, ve por la quinta, ve por la sexta. En cualquier momento los muros caen. No te canses de insistir, no te canses de persistir. Mire, nosotros duramos 22 años orándole al Señor por un ministerio. 22 años orando al Señor por un ministerio. Y hubo momentos en que con mi esposa dijimos, eso ya no se va a dar. Eso ya no se va a dar. Dediquémonos a fortalecer la iglesia aquí donde estamos, porque eso ya no se va a dar. Y después de 22 años, ustedes son la respuesta a esa oración. Ustedes son el resultado de esas 7 vueltas en ese 7º día. Entonces, hermanos, no nos cansemos de insistir. No nos cansemos de insistir. Pero cuando los muros caigan y usted tome la bendición, avísenos. Hoy le decía a una hermana, no voy a decir el nombre, pero ellos ya saben quién es. Le decía a una hermana, ¿cómo así? Que yo todavía orando por su trabajo y ustedes ya hace 8 días con trabajo y no me había dicho nada. ¿Ah? Entonces, hermanos, no nos cansemos de insistir, de insistir. Si hoy no funcionó, mañana va a funcionar. Si mañana no funcionó, pasado mañana va a funcionar. Si este mes no fue, el mes que viene es. Si este año no fue, el año que viene voy a tener la cosecha. El año que viene voy a ser bendecido. Pero, hermanos, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer este sueño realidad. Dios va a hacer este sueño. Ese día, la vida de Josué nunca más fue la misma. Ese día tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de señores. Y usted y yo, hermanos, ya tuvimos ese encuentro con Jesús. Usted y yo un día conocimos a Jesús. El día que usted y yo conocimos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos. Coherederos del reino de los cielos. Entonces, mis amados, ya para terminar, quiero que nos mentalicemos de que usted y yo no somos esclavos. Usted y yo no somos esclavos. Así tenga una deuda, no se esclavice de la deuda. No mire esa deuda como esclavo. La palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos ser de los que prestamos y no de los que debemos. Y si usted hoy debe, todos los días empiece a mirar esa deuda como amo y no como esclavo. Señor, yo sé que hoy debo. Yo sé que hoy está esta deuda, Señor, Padre, pero en el nombre de Jesús yo creo y sé que la voy a pagar y que dentro de pronto no voy a ser, Señor, de los que prestan, sino de los que deben, sino de los que prestan, Señor. Dentro de poco, Señor, ya yo no voy a deber, Señor, voy a prestar, voy a bendecir, voy a dar, voy a donar, voy a ser de bendición. No mire la enfermedad como esclavo. No mire la enfermedad como esclavo. Mírela como amo, como hijo de Dios, que nos dio una gripa y nos echábamos a morir. Nos dio una gripa ya. No importa lo que sea, metámosle fe, metámosle ganas. Esto no me va a vencer, esto no puede conmigo, porque es más grande el que está conmigo, es más grande el que me respalda, es más grande el que me sana. Empieza a declarar que en el libro de Isaías dice que Jesucristo se hizo llaga en la cruz para que nosotros fuéramos sanados, que las enfermedades ya fueron pagas en
en la cruz del Calvario y que somos sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Empiece a mirar esa dificultad como se llame, sea el empleo, sea la deuda, sea el problema en la familia, sean los hijos, sea esa familia que no ha querido venir a los pies del Señor. En muchas ocasiones decimos: yo ya llevo 10 años, 20 años orando por mi familia y siguen en lo mismo y siguen por el mal camino, yo ya no oro más por ellos. Siga orando, dé otra vuelta, siga insistiendo, déjelos en las manos del Señor, creyendo que yo y mi casa somos salvos, creyendo que esa salvación que Dios trajo a mi vida va a ser también para ellos, creyendo que las promesas de Dios se cumplen, creyendo que así sea en el último instante, mi familia va a ser para el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, usted y yo no podemos ser de los que mantienen mirando hacia el suelo, mirando con tristeza, mirando con angustia, mirando con desilusión, mirando con ansiedad, mirando con estrés, mirando con preocupación. No, hermano, usted es un hijo de Dios. El Hijo de Dios camina como el león, erguido, frente en alto, con la mirada puesta en Jesús. Si se cae, ¿sabe qué hace el león cuando se cae o cuando pierde una batalla? El león se levanta, se sacude y sigue andando como si hubiera ganado la batalla. Empieza a andar erguido como si hubiera ganado la batalla. Así debemos andar los hijos de Dios. Así debemos andar los hijos de Dios. Creyendo que si hoy no fue, será mañana. Si no es mañana, Dios lo hará. ¿Cómo Dios lo hará? Él sabe. Usted y yo tenemos que hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Usted dele vueltas a los muros. Usted no se canse de dar vueltas. Usted no se canse de intentarlo. Usted no se canse de golpear esa puerta. Usted no se canse de orar. Usted no se canse de buscar. Que los cielos Dios los abre sobre su vida. Amén. Esa visita cambió la vida de Josué. Y a ti y a mí un día el Señor nos cambió la vida. Nos cambió la vida, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, cambió nuestras vidas. Miren lo que decía la hermana Fanny hace un rato. Y a todos nos pasa lo mismo. A todos nos cambió la vida el día que conocimos al Señor Jesucristo. Usted en la historia escucha muchos hombres importantes, Mahoma, entre muchos otros, que se hicieron llamar hombres de Dios, pero el único que partió la historia de la humanidad en dos se llama Jesucristo. El único que partió la historia de la humanidad en dos se llama Jesucristo. El único del cual podemos decir que si vamos a la tumba y no encontramos restos humanos, se llama Jesucristo. El único que resucitó al tercer día para ser la primicia de salvación y que tú y yo seamos salvos, se llama Jesucristo. Del único que se dice antes de Cristo y después de Cristo es nuestro Salvador Jesucristo. Y Él también partió la historia de nuestra vida en Dios en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, amada iglesia, no hay muro lo suficientemente poderoso para Dios. No hay muro lo suficientemente poderoso para Dios. Ahora, ¿cómo necesitas que se presente hoy Jesús a tu vida? ¿Cómo necesitas que hoy Jesús se manifieste a tu vida? Jesús está con nosotros todo el tiempo, pero se manifiesta diferentemente. ¿Cómo necesitas tú hoy que Jesús se manifieste a tu vida? En ese momento la angustia de Josué era por un motivo de guerra. Necesitaba vencer a sus enemigos. Por eso Jesús se presenta delante de él como el jefe del ejército celestial. ¿Cómo necesitas
que se manifieste hoy Jesús a tu vida. Como proveedor, como sanador, como salvador, como restaurador, o todas las anteriores. O todas las anteriores. Jesús tiene el poder para cambiar tu historia de un momento a otro. ¿Qué requiere Jesús para cambiar nuestra historia? Primero, tener un encuentro personal con Él. La historia de Josué cambió el día que tuvo un encuentro personal con su Salvador. Ese día terminó su preocupación. Ese día se llenó de fortaleza. Ese día se llenó de fe. Ese día cambió esa mente de esclavitud por la mente de guerrero. Ese día el pueblo no dijo: ay, mira Jericó, mira esos muros, mejor nos vamos para Egipto. Mejor vamos, en Egipto estábamos mejor. Ese día el pueblo no renegó. Ese día el pueblo no dijo nada. Ese día su líder tuvo un encuentro con el Salvador, un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Ese día el pueblo marchó. No le importó dar una vuelta, no le importó dar la otra, no perdió la fe. Sabía que al sonar de las bocinas, sabían que desde que llevaran el arca del pacto en sus hombros, esos muros iban a caer. Tú y yo requerimos tener un encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros requerimos tener obediencia sin titubear. Hermanos, obedezcamos a Dios. Obedezcamos al Señor. Mire, a mí se me acerca cualquier persona y me dice: pastor, es que he tomado la decisión de trasladarme a otra iglesia por X o Y motivo. Si esa persona a mí me dice: es que Dios me ha hecho sentir, Dios me ha hecho sentir, hermano, lo hacemos pasar aquí al frente, oramos por él, lo despedimos en Dios. Pero si es por cualquier otro motivo, yo le digo a esa persona: piénselo bien, tómese un tiempo para orar, tómese un tiempo para meditar, porque salirse del propósito de Dios es muy fácil, hermano. Si estos hombres hubieran dado nomás 5 vueltas, se salen del propósito de Dios. Si hubieran dado una vuelta más, se salen del propósito de Dios. Si no hubieran llevado el arca del pacto, los levitas en sus hombros, se hubieran salido del proceso de Dios. Si en vez de bocinas hubieran llevado otra cosa, se hubieran salido del propósito de Dios. A Dios debemos obedecerlo sin titubear, sin cuestionar. Así lo que Dios nos mande a hacer suena ilógico, hágalo. Él es soberano. Él es soberano. Mire, allá en el mundo, allá afuera, hay personas mucho más preparadas que nosotros. Hay muchos profesionales, hay muchos científicos, muchas personas más intelectuales que usted y que yo, muchas personas más preparadas, con mucho más estudios, con mucha más literatura. Pero a Dios le plació que fuera usted y que fuera yo los que estemos acá. Los que tengamos salvación, los que tengamos vida eterna, los que tenemos la promesa de salvación. Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, un encuentro personal con el Señor. Obediencia. Obediencia, hermano. Y no deje de insistir. No deje de insistir. No deje de insistir. No deje, hermano, no deje de dar vueltas. No deje de dar vueltas. No deje de dar vueltas. Si no es la primera, será la segunda o la tercera. Pero Dios no miente. Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que, a pesar de que usted y yo somos infieles, Él permanece fiel. Y Él va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora.
Gracias.